estamos aquí con el artista ripollés. Va a exponer en Villalisa después de muchísimo tiempo en la provincia de Castellón. Para nosotros es un honor, Ripo, tenerte aquí exponiendo. ¿Qué significa para ti? ¿Por qué has elegido Benicàssim y por qué has elegido Villalisa? Bueno, primero por la acción cultural que está haciendo el ayuntamiento aquí. Están haciendo una gran labor cultural. Y después porque es mi casa. Yo soy de aquí, de Castellón. Y entonces pues hacía 40 años que no había presentado trabajo. Y Pili pues es la que me ha empujado para que esto fuera posible. Y me ha dado mucha alegría el poder realizar estas cosas. Villalisa me imagino que te trae recuerdos muy bonitos porque tú de joven, infancia, ¿no? Y de infancia. recuerdos de infancia, porque aquí he pintado dos veces. Primero cuando era pintor industrial, pintor de brocha gorda que llaman. Y trabajé de aprendiz cuando se hizo la vida. Y después he venido muchas veces a pintar aquí en la playa esta, porque he pintado mucho el mar, ¿no? Y por eso he pintado dos veces aquí, de pintor de brocha gorda y pintor que dicen de brocha fina. ¿Y qué tipo de obras va a poder ver el público? Bueno, pues aquí ven desde las primeras cosas que hice en grabado, las primeras, hasta lo último que he hecho, he terminado la semana pasada. El último grabado que es estampado está aquí. ¿Podemos ver una buena muestra de tu recorrido? Totalmente. Aquí está el recorrido de principio hasta final, en grabado. En pintura no tanto, es más los últimos años, ¿no? Un pequeñito recorrido. Pero el grabado es muy histórico, el recorrido que aquí se puede hacer. Porque hay desde la técnica más antigua, que es la punta seca, y el grabado al humo. Y eso del grabado al humo, pues en verdad hay muy poquitos grabadores que conocen esa técnica, y porque es muy antigua. Y después está la última novedad del grabado, que es técnica personal, muy mía, ¿no? Entonces todo ese recorrido aquí se puede ver. Muy bien. Muchas personas siempre les llama la atención los cuernecitos, ¿no? Que llevas siempre en la cabeza. ¿Lo sigues cambiando de color según el estado de ánimo? Que yo me acuerdo que hace muchos años me contaste que... Bueno, eso va cambiando en la vida, ¿no? Ahora ya no es el estado de ánimo, porque el ánimo parece ser que lo tengo muy perpetuo, el ánimo. Ahora es... ¿Le puedo hacer una foto? Sí, claro. Es simplemente porque me gusta un día un color, otro día otro color. Ahora ya no tiene un significado. Eso del significado fue en la época del terrorismo criminal de ETA. Entonces, así, según el estado de ánimo, digamos, de la sociedad, pues yo llevaba un color o llevaba otro. Pero ahora es placer, una costumbre ya, ¿no? Sí. Bueno, pues aprovechamos para recordar que pueden venir a visitar la obra del maestro ripollés durante los meses de julio y agosto, durante todo el verano, aquí en Villalisa.